Buenos días, soy Guillermo Atienza, estudiante de máster actualmente y voy a presentar el proceso de creación y el resultado de mi primer acercamiento a la investigación que supuso la elaboración del trabajo de fin de grado. En mi caso, en el grado de Lenguas Modernas y sus literaturas, en la mención de alemán por la Universidad de Valencia. A modo de introducción he añadido parte del proceso de elección del tema. A lo largo del grado me llamó especialmente la atención el periodo histórico y la literatura en torno a los sucesos de mayo del 68, un contexto en el que surgen agrupaciones políticas críticas, y también el grupo terrorista alemán de la RAF, Die Rote Armee-Fraktion, que funciona entre 1970 y 1998. A raíz de este interés me estuve informando al respecto hasta que di con una narración titulada El honor perdido de Katharina Blum. Es una obra escrita por Heinrich Böll, un autor alemán galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1972 y que trata la reacción social y política ante los primeros ataques terroristas de la RAF. Para tener una visión más actual del fenómeno, mi tutora del trabajo, la profesora Brigitte Jirku, me recomendó la lectura de Stumme Gewalt. La traducción literal del título es Violencia muda, y se trata de un ensayo de la socióloga alemana Caroline Emke y que fue publicado en el año 2008. En este ensayo se aborda también la problemática terrorista en Alemania, aunque desde otra perspectiva, pues se publicó 10 años tras la disolución de la RAF y está escrito desde el punto de vista de una familiar de una víctima mortal de la violencia terrorista de la RAF. A raíz de estas dos lecturas decidí centrar mi trabajo en un análisis de las dos obras y de sus paralelismos respecto al tratamiento del pasado terrorista alemán. Estructuré el trabajo en una introducción y contextualización de las obras, seguida de una explicación detallada de cada una de ellas hasta llegar a las conclusiones, a los puntos en común. En primer lugar, Böll ejerce en su narración una clara crítica a la respuesta mediática y política ante los primeros casos de terrorismo en la Alemania de los años 70 y denuncia así una instrumentalización política de la lucha antiterrorista que, según él, en muchos casos estaba más centrada en la creación de dos bandos enfrentados que en favorecer el fin de la violencia. Por ello, incluye en su narración este subtítulo «Cómo surge la violencia y a dónde puede conducir», con el que hace referencia a que una respuesta antiterrorista centrada en un fomento del lenguaje bélico, por ejemplo, o en la confrontación, pueden favorecer el surgimiento de todavía más violencia. Por su lado, Caroline Emke parte en su obra del reconocimiento de la existencia de esta violencia muda, de esta Stumme Gewalt. Con este término, Emke se refiere a la perpetuación de la violencia terrorista, ya que a pesar del fin de la violencia física, se ha perpetuado el dolor de las víctimas en forma de un silencio absoluto al respecto, un silencio que impide el esclarecimiento de la mayoría de los atentados, dificultando también la superación de un trauma por parte de víctimas y familiares que han quedado anclados en el dolor de atentado. Emke atribuye esta falta de resolución de los casos, en primer lugar, al rechazo de los perpetradores a colaborar con la justicia y, en segundo lugar, a un tratamiento político, policial y mediático que se ha centrado más en la polarización y en la demonización de los terroristas que en dilucidar qué sucedió y por qué, algo que recuerda a la denuncia que también ejerce Böll 34 años antes. Ante esta perpetuación del dolor, Emke propone la creación de un espacio de diálogo entre todos los involucrados en el que se dé respuesta a todas las cuestiones que todavía no han sido resueltas y así aliviar en cierta manera el dolor de las víctimas. Para tratar de explicar a qué se refieren Emke y Böll con esta denuncia de la polarización y sus efectos en la perpetuación del dolor, podemos servirnos de la narración de Böll. La trama de esta obra gira en torno a Katharina Blum, una joven alemana, trabajadora, con un empleo normal y una vida que no llama la atención,
pero que por un encuentro casual con un hombre se ve involucrada en una trama presuntamente terrorista, que la lleva a la portada de todos los periódicos, siendo juzgada por el poder mediático antes que por el judicial. Este encuentro puntual con este hombre, presuntamente terrorista, legitima una campaña de acoso que termina con su honor, dando pie a artículos periodísticos que tergiversan aspectos de su vida personal banales, pero que son manipulados y relacionados con el terrorismo. En defensa de su reputación y ante esos ataques, termina Katharina Blum por ejercer la violencia. Como el propio Böll reconoce, se trata de una obra con un importante tinte político y con un significado metafórico. Con el ejemplo de esta mujer alemana anónima y la destrucción de su reputación, se muestra la persecución mediática que vivió el propio Böll y otros críticos con el modo en el que se desarrolló la lucha antiterrorista. Fueron adscritos automáticamente al bando violento, fomentando así una polarización en la opinión pública, que no admitía ningún tipo de discrepancia, a riesgo de ser acusado de simpatizante. Ese término, simpatizante del terrorismo, abunda en la prensa de estos años y en especial en el periódico de mayor tirada, que es el Bild. Con este silenciamiento de las voces críticas se impide la defensa de una postura individual, ante lo que Emke se revela en su ensayo. En él subraya la necesidad de poder plasmar su postura personal y abandonar la imposición pública. Incluso como familiar de una víctima, encuentra dificultades a la hora de ser crítica con aquellos aspectos de la lucha antiterrorista que considera fracasados. Por ello, y reconociendo las limitaciones de su propuesta, que no tiene por qué funcionar, como ella dice, aboga al menos por el intento de crear un diálogo en el que poner en común todas las propuestas y dar respuestas a las dudas. En conclusión, y a pesar de los 34 años de diferencia que separan a ambas obras, las dos se centran en la identificación de un problema social real, como es la violencia terrorista y el trauma que supone para una sociedad democrática. Identifican en ambos casos la existencia de un discurso oficial encorsetado, que no admite crítica y que perpetúa el dolor de las víctimas en lo que Emke denomina violencia muda. Ante esta situación, ambos apuestan por una mayor flexibilidad en torno a la discusión de la problemática terrorista, algo que acentúa explícitamente Emke con su propuesta de un diálogo en el que todas las posturas se pongan encima de la mesa y se dé respuesta a todas las cuestiones por resolver. Muchas gracias.